La aventura espacial nos hizo descubrir que nuestro planeta era un gran cuerpo celeste suspendido sobre un infinito sombrío. Los satélites nos permiten observar las corrientes que impulsan la Tierra. Las nubes juegan un papel esencial en la regulación de la energía que entra y sale de nuestro planeta. La atmósfera, las nubes, los océanos y todos los organismos vivos que los pueblan están conectados por constantes y variadas interacciones. La vida se crea su propio ambiente. Los seres vivos se adaptan al medio en el que viven, modificándolo una y otra vez. Llevando a cabo fascinantes procesos de regulación a todas las escalas. Son ciclos que están a nuestro alrededor, pero no los vemos. En la actualidad, la ciencia considera a la Tierra un sistema dinámico en el que todas sus partes se comunican. Nuestro planeta es un inmenso ente vivo que respira, transpira, se adapta y evoluciona. El lento latido del corazón de la Tierra. Explorando este superorganismo, nos embarcaremos en un viaje que nos llevará de lo más diminuto al cosmos. La Tierra, un ser vivo en evolución, océanos en las nubes. ¿Cómo podría la tripulación de una nave alienígena saber si hay vida en la Tierra antes de poner un pie en ella? Gracias a una gran pista delatadora. La capa gaseosa que rodea nuestro planeta que nunca está en reposo. Este tenue aliento que flota en la atmósfera indica que hay vida en su superficie. Las plantas y los animales respiran, se alimentan, crecen y se multiplican hasta que mueren y sus restos se descomponen. Los ciclos de todas estas innumerables vidas confluyen y producen cambios constantes en el medio ambiente, influyendo sobre todo en la composición del aire. De este modo, la proporción de gases que envuelven la Tierra debería cambiar de manera constante. No obstante, la composición química de la atmósfera permanece sorprendentemente estable con un 78% de hidrógeno y un 21% de oxígeno. Este equilibrio deriva de los grandes ciclos terrestres que operan desde el nivel cósmico al atómico. El planeta Tierra tiene dos características que son muy importantes e inmutables. La primera es que recibe un flujo de energía proveniente del Sol que permanece un tiempo en la superficie terrestre y luego regresa al Sol. Así absorbemos la energía del universo. La segunda característica es que los átomos que componen la Tierra se reciclan continuamente, no salen de nuestro planeta. Los componentes del sistema Tierra, la atmósfera, los océanos, la roca, los seres vivos y el hielo, son como los 5 órganos que conforman un organismo. Y los átomos se van desplazando de uno a otro, de la atmósfera al océano, o de la roca a la atmósfera. Los flujos que circulan entre los órganos de este gran organismo terrestre dan lugar a condiciones favorables para la vida. Y todo empieza en los océanos. El plancton, del griego planctos, que significa deambular, constituye una inmensa comunidad viva que navega a merced de las corrientes. Dos grandes familias componen esta agrupación oceánica: el plancton vegetal, conocido como fitoplancton, y el animal, llamado zooplancton.
El biólogo marino Colomban de Vargas lleva 20 años obsesionado con estas minúsculas criaturas marinas. En la actualidad, el agua está repleta de vida, y no me refiero solo a los entre 10 y 100 millones de organismos vivos que se hallan en cada litro de agua, sino a la propia composición química del agua de mar, que es fruto de esa misma vida. El plancton vegetal forma una inmensa pradera marina visible desde el espacio. Se concentra en las aguas superficiales, donde llegan los rayos del sol. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton necesita luz, agua y alimento para vivir. Las corrientes elevan desde las profundidades los nutrientes que fertilizan el plancton. Gracias a la energía del sol, estas algas liliputienses proliferan consumiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Cuando muere, el plancton desciende al fondo del océano, llevándose consigo el carbono que ha ido almacenando. Se calcula que esa pradera se renueva aproximadamente cada semana. Si vuelves a la semana siguiente, ya no encontrarás el mismo fitoplancton, sino los hijos del fitoplancton anterior. Será una pradera nueva. Si vas a un bosque, encontrarás los mismos árboles 10 años después, ya que la Tierra es más estática. En el mar todo cambia muy rápido. Los procesos de renovación son extraordinarios. Por eso se produce tanto oxígeno para una biomasa mucho más escasa. El plancton produce más del 50% del oxígeno que respiramos. Estas pequeñas criaturas son las células de un inmenso pulmón. El plancton también conforma el primer nivel de la cadena alimentaria de los océanos. En el agua de todos los mares del planeta vive dispersa una comunidad secreta, fluida e invisible a simple vista, cuyo papel principal estamos empezando a comprender. Lo que más me fascina es que en el mundo del plancton hay un poco de todo. Es como un bosque llevado a la mínima expresión, en el que todo está en miniatura. Es como si tuviéramos un roble diminuto con una ardilla diminuta y pudiéramos capturar ese ecosistema, ese pequeño mundo, con una red de plancton. Registro la ubicación GPS. Siempre que puede, Colomban sale al mar con sus colegas investigadores. Y aunque estén en la bahía de Morlaix, aguas de sobra conocidas para él, no desaprovecha la ocasión de recoger plancton. Así investiga las especies presentes según la estación, las corrientes, la temperatura del agua y su salinidad. Este más abajo. Se nota la diferencia. Tenía razón. Dejemos que esto se haga. Ahora lo vemos con el microscopio. La investigación de estos seres vivos, tan valiosos como discretos, no ha hecho más que empezar. Se trata de una tarea hercúlea, ya que de momento se estima que solo conocemos un 10% del plancton que vive en los océanos. ¿Cómo podremos investigar a todas las especies con lo gigantescos que son los océanos? Colomban afronta el desafío con un insólito proyecto colaborativo a nivel planetario.
Sus compañeros, Noam y David, le acompañan en su aventura científica. El océano es un cuerpo, una unidad, un ecosistema completo, fluido, dinámico, planetario, y para comprender ese gran cuerpo en su totalidad hay que examinarlo por todas partes. Ahora mismo estamos trabajando en la creación de un pequeño microscopio científico que podamos distribuir por todas las embarcaciones privadas del mundo. Al año unos 4.000 barcos zarpan de las Azores y del norte de Europa, rumbo a las Antillas y que luego regresan. Eso nos daría una densidad de medición de plancton nunca vista hasta la fecha y en algunas zonas totalmente desconocidas. Sobre todo los polos serán muy interesantes porque ahí circulan muy pocos barcos. Y luego están las islas que tenemos por todas partes. Sí, en este mapa no se ven todas esas pequeñas rocas. Bueno, se ven un poco, pero aquí parece que el océano es una gran masa azul cuando en realidad está repleto de islitas. Unas afloran en la superficie y otras no. Pero todas esas rocas aportan nutrientes a la superficie, cambiando la composición de la vida marina. Una de las cosas que hemos descubierto en los últimos años respecto al plancton es que casi todas las especies viven en simbiosis con otras especies, y es increíble, porque hemos visto que hay muchas grandes células que contienen pequeñas algas. Hay cambios de algas en las células. Existe una relación entre el mundo fotosintético, las plantas y el mundo animal. Una relación fascinante. En cuanto al plancton, lo más alucinante es que hasta en los organismos que hacen la fotosíntesis, como las plantas, lo que llamamos fitoplancton, las células encargadas de la fotosíntesis también son capaces de ingerir. Es decir, hacen las dos cosas. Ingieren la luz del sol, pero también otros organismos. Además, viven siempre en simbiosis con bacterias que les aportan vitaminas. La vida aquí se basa más en la simbiosis que en la competición. Para observar estas relaciones simbióticas y entender cómo cooperan entre sí los minúsculos organismos del océano, Colombán y sus compañeros examinan la anatomía del plancton en el laboratorio. Un microscopio muy especial les permite descubrir los organismos aún más diminutos que habitan dentro del plancton. Es como una muñeca rusa marina. ¡Wow! La noche estrellada. Hay que entender cada célula como un ecosistema en miniatura que contiene bacterias y virus y que ese pequeño mundo interactúa dentro de la célula. Son ecosistemas dentro de otro ecosistema. Solo así entenderemos la simbiosis. David, ¿lo volvemos a meter en el agua? Sí. Vale. Antes de poner en marcha el proyecto Plankton Planet, Colombán y su equipo aumentan sus salidas al mar para comprobar su microscopio de bolsillo en situaciones reales. David, ven. David, ven. Mira esto, qué bonito. Dios. Mira. Mira eso. Extraordinario. Mira qué diatomeas. Increíble. Ah, mirad. Está nadando. A contracorriente. Va a contracorriente. ¡Qué pasada! No está bien configurado. Ahora está perfecto. Aquí tenemos ejemplares de las dos grandes variedades de plancton. Por un lado, las microalgas, y aquí, justo al lado, lo que no es nada habitual. Es porque no se mueve. Tenemos el depredador, al copépodo. Forma parte de la rama animal del plancton.
Hay muchísimos copépodos. Es la especie animal más abundante del planeta. Sí, aparecen en cada muestra. Son los insectos del mar. La diferencia más interesante entre estas dos especies es que la primera necesita luz. Vive en la superficie y hace lo que puede por estar bien orientada hacia la luz para poder hacer la fotosíntesis, mientras que el copépodo no necesita nada de luz y se dedica a moverse entre la superficie y las profundidades. En ciertos momentos del día sube a la superficie para alimentarse de microalgas. Luego vuelve a sumergirse y se esconde de sus depredadores. Se esconde a 800 metros de profundidad y sube cada día. Ese movimiento de plancton a nivel planetario es el mayor movimiento de materia que existe. Los desplazamientos de ciertos pequeños organismos provocan enormes flujos de energía. Fenómeno que ha despertado la curiosidad de algunos científicos. Jack Costello y Sean Collins son biólogos marinos que investigan los flujos líquidos generados por la vida que mora en los océanos. Ambos se sumergen regularmente en las aguas del noreste de Estados Unidos para estudiar a las criaturas que agitan los mares. Jack y Sean centran su investigación en las medusas, pero siempre dedican algo de tiempo a observar a sus pequeños primos gelatinosos, el plancton que agita los minúsculos cilios que cubren su estructura. Empezamos a interesarnos por los movimientos que provocan las medusas simplemente al observarlas. Cuando las ves nadar, te das cuenta claramente de que desplazan el agua. Luego, empezamos a fijarnos en cómo mueven el agua con sus tentáculos y en su forma de cazar. Para las medusas, nadar es sinónimo de comer, ya que es moviendo los tentáculos como atraen el alimento hacia ellas. No mueven el agua muy rápido si las comparamos con otros animales, pero no paran nunca de nadar. Así que el volumen total de agua que desplazan es bastante importante en relación a su tamaño. En el laboratorio de biología marina de Goose Hall, cerca de Boston, Jack y Sean llevan a cabo experimentos para examinar los movimientos acuáticos generados por las medusas. Los biólogos cuidan a sus objetos de estudio. Aquí les vemos recolectando su ración de plancton en el puerto que hay junto al laboratorio. Jack selecciona a las medusas que participarán en el experimento. Para esta investigación, conviene escoger especímenes pequeños. El primer paso consiste en iluminar con láser un recipiente lleno de agua. A continuación, Jack introduce partículas que quedan flotando en suspensión. Esas partículas captan la luz del láser, lo que permite a los investigadores visualizar los flujos que generan las medusas al nadar.
Mientras Jack guía a las medusas hacia la luz, Sean registra las corrientes creadas por sus movimientos natatorios. Los movimientos de contracción y extensión de las medusas parecen simples, pero sus efectos hidrodinámicos no lo son en absoluto. Generan una serie de remolinos que interaccionan entre sí, creando la fuerza que las propulsa. Procesando digitalmente la imagen, los investigadores modelizan la intensidad, la forma y el desplazamiento de dichos remolinos. Bien, se ve cómo se comprime e impulsa el fuerte remolino inicial. Sí, aquí hay un flujo rápido que empieza a detenerse. Se ve perfectamente cómo se desplaza el remolino por la estela. Este ejemplo nos sirve para hacernos una idea de lo que supone la suma de los remolinos y flujos líquidos que generan millones de organismos marinos. Hasta ahora los flujos generados por los animales se estudiaban de forma individual, pero llevémoslo a la escala oceánica. Consideremos los océanos no como una inmensa extensión líquida homogénea, sino como un conjunto de volúmenes de agua apilados. Esos volúmenes se separan mediante fronteras generadas por diferencias de temperatura o salinidad. Imaginaos esos estratos de agua separados por una fina capa y pensad en todos esos animales que nadan a través de esa capa y la mueven. Hoy en día creemos que ese desplazamiento permanente de animales a través de las capas líquidas podría influir notablemente en el intercambio de nutrientes oceánicos. Desde mamíferos gigantes a criaturas microscópicas, la vida de los océanos mezcla sin parar el agua en el que habita. Todo ese movimiento arrastra polvo y sedimentos a las profundidades y envía a la superficie materia orgánica y partículas en suspensión. Tras sus largas sesiones de caza submarina, los cetáceos emergen a la superficie para respirar. Y ya de paso, expulsar grandes cantidades de materia fecal. Los excrementos de estos mastodontes, ricos en hierro y nitrógeno, son un magnífico fertilizante para el fitoplancton. La intensa vida oceánica genera sustancias minerales, orgánicas, vegetales y gaseosas que, en la superficie, son agitadas por las olas que blanquean los mares. Ahí es donde empieza su fabulosa odisea. Este burbujeo espumoso provoca un flujo vital entre los océanos y la atmósfera, dos órganos esenciales del cuerpo terrestre. Envuelto
por el Océano Atlántico, el archipiélago de las Azores es el observatorio ideal para estudiar el oleaje generado por el gigante azul. A Hélène Szersky le fascinan estas salvajes costas contra las que rompen y rugen las olas. Ella investiga las burbujas que se generan en el medio líquido. Las burbujas se forman cuando un gas se integra en un líquido, pero no puede mezclarse con él, y en vez de eso, se concentra formando un globo gaseoso hasta que encuentra presión suficiente como para ascender a través del líquido. Por eso están siempre en movimiento. Para observar las burbujas de cerca, Hélène bucea entre la espuma generada por las olas. En estas islas volcánicas tan abruptas, cuesta encontrar acceso al océano. Además, la costa ha de tener una configuración concreta para poder ver bien las nubes de burbujas. Hacen falta rocas para que rompan las olas, un oleaje no demasiado violento, agua clara y unos cuantos metros de profundidad. Hélène lleva una cámara para grabar las burbujas y el sonido que generan. Me encanta nadar entre las burbujas, ver todo lo que pasa, observar cómo se desplaza el agua, en qué dirección van las burbujas, a qué profundidad y qué tamaño tienen. Creo que es importantísimo que el científico tenga una percepción real de lo que investiga, porque así se da cuenta de que la naturaleza es capaz de cosas inimaginables. Para mí es esencial meterme en el mar para verlo todo con mis propios ojos. Las burbujas son muy importantes para los océanos, porque son un medio de transporte. La atmósfera es gigantesca, al igual que los océanos, y existe una fina frontera donde la atmósfera toca el agua. Las burbujas ayudan a ciertos elementos a traspasar dicha frontera, permiten que ciertos compuestos pasen del océano a la atmósfera y viceversa. Las burbujas siempre transportan algo. Cuando una ola rompe contra la superficie del mar, hace que el gas descienda. Ese gas se disuelve en el agua, y es como si el océano tomara una bocanada de aire. Ese proceso respiratorio es como el que llevan a cabo nuestros pulmones, que se hinchan al inspirar. Del mismo modo, las burbujas dilatan la superficie del océano, facilitando el intercambio de elementos. Para analizar con precisión esta física de las burbujas, hay que escucharlas. Sus sonidos nos dicen cómo nacen, se fusionan, se escinden y mueren. Con un simple acuario y un estetoscopio, Hélène explora la paleta sonora que las burbujas son capaces de generar. Nos cuentan una historia a través de sus sonidos. Voy aprendiendo su lenguaje con este acuario o en mi laboratorio, para que, cuando las vea dentro del mar, sepa decodificar sus sonidos y entender mejor lo que hacen.
En la costa vemos romper las olas y asociamos las burbujas con el litoral, pero la mayoría se forman en alta mar, donde el viento sopla más fuerte. Cuando hay mucho viento se ven esas pequeñas crestas blancas en lo alto de las olas. La mayoría de las burbujas del planeta están en esa espuma. Hay otras burbujas marinas que también ayudan a respirar a la Tierra. Unas que no se forman en la superficie, sino en el fondo del océano, allí donde la corteza terrestre se encuentra con la inmensidad líquida. Hélène se dirige a un enclave único para observar este aliento de las profundidades. Una zona volcánica situada a unos 100 kilómetros de la isla de Terceira. Este volcán submarino está expuesto a fuertes corrientes que dificultan el buceo. Mire qué fuerza lleva la corriente. El mejor momento para sumergirse es cuando el mar está tranquilo, entre la bajamar y la pleamar, cuando las corrientes se calman durante un breve periodo de tiempo. Hace 3 siglos, una erupción dio lugar a una isla efímera que se elevó 250 metros sobre la superficie del océano. Pero cuando el domo volcánico se derrumbó, la isla desapareció entre las aguas. La cima del volcán se halla a 15 metros de la superficie, pero su base está a 2000 metros de profundidad. Cortinas de burbujas escapan por los laterales agrietados del volcán hundido. Hélène lleva consigo unas botellas para recolectar las burbujas de gas que brotan de las grietas rocosas. ¿Qué mensaje portarán estas burbujas provenientes del interior del cuerpo terrestre? El gas que contienen las burbujas que salen del volcán lleva mucho tiempo en el interior de la Tierra. Estaba en las rocas, y en lugares especiales como este, ese gas puede escapar de la corteza terrestre para llegar al agua del océano. En el mar vemos las burbujas, pero en el aire no se vería nada de este proceso. Estas burbujas salen de la roca para llegar, a través del mar, a la atmósfera, donde formarán parte de la epidermis de la Tierra. ¿Qué gases contienen estas burbujas? Hélène cree que habrá dióxido de carbono, el gas principal que expulsan los volcanes. Para confirmar esta hipótesis, hará un experimento muy sencillo con unas velas y un mechero. Aquí tengo el gas que he recogido en el volcán. Yo creo que será dióxido de carbono y de azufre.
son gases que no arden, así que apagarán las velas porque se comen el oxígeno sofocando las llamas. Ahora vamos a soltar el gas volcánico sobre estas velas y si estoy en lo cierto, se apagarán. ¡Hala! Se ha apagado. Este carbono expelido por la Tierra es producto de sus flujos vitales. En la Tierra existe un ciclo natural del carbono que es muy importante. El carbono retenido en las rocas sale a través de los volcanes. Luego, las diminutas criaturas oceánicas absorben ese carbono que se deposita en el lecho marino para crecer. El carbono que queda se transforma en las rocas, que vuelven a ser expulsadas por los volcanes. Ese es el gigantesco ciclo del carbono que la Tierra completa en unos 100 o 200 años. Ocurre en un segundo plano y forma parte del lento latido del corazón de la Tierra. Las burbujas son nexos de unión entre las rocas, el agua y el aire. Ellos son una vía de comunicación entre los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Las burbujas son un componente del motor terrestre que nunca se para. Se trata de una dinámica permanente que combina el movimiento de las rocas, que es muy lento, con los veloces movimientos de los elementos químicos en la atmósfera y los océanos. Todo esto conforma el motor de la Tierra, y esos fenómenos se dan al mismo tiempo en todos los niveles, ya duren más o menos, u operen a una escala gigantesca o microscópica. En toda esa variedad es donde radica la belleza de la vida en la Tierra. Es muy compleja y a veces cuesta comprenderla, pero es una maravilla. Las burbujas forman parte de esa fascinante complejidad. Minúsculas y efímeras, estimulan las pulsaciones vitales del cuerpo terrestre. Pero estos pequeños cohetes no transportan solamente gas. Cuando una ola rompe, se forma una espuma blanca. Entonces las burbujas emergen a la superficie y al estallar expulsan partículas minúsculas, tan diminutas que ni se ven. Esas partículas contienen agua, obviamente, pero también sal y materia orgánica generada por la vida marina. Esa materia microscópica que las burbujas lanzan a la atmósfera es crucial para la formación de las nubes. Las partículas expulsadas por las burbujas trepan hasta el cielo con la ayuda de los vientos que las transportan. Les espera una nueva vida aérea en vez de acuática. Aquí, en la inmensidad del cielo, ellas poblarán las nubes. Para desarrollarse, las nubes necesitan pequeñas partículas en suspensión. Estos aerosoles crean núcleos de condensación alrededor de los cuales se acumula el vapor de agua en forma de gotitas. Sobre los océanos, los aerosoles naturales son partículas de sales o de materia orgánica expulsada por las burbujas. Sobre los continentes, el viento hace que asciendan a la atmósfera granos de arena, partículas de polvo y ceniza, fruto de incendios y erupciones volcánicas. Los núcleos de condensación son las partículas elementales de una nube, pero ¿qué otras circunstancias favorecen su nacimiento? Daniel McCoy es un apasionado de las nubes. Él entiende como nadie a estas amigas que se pasean sobre nuestras cabezas y en las que algunos creen distinguir figuras familiares o extrañas. Se sabe de memoria la receta para crear nubes y los útiles necesarios para hacerlo le caben en una mochila.
Voy a hacer una sencilla demostración de cómo se forman las nubes en la atmósfera. Necesitamos 3 ingredientes. El primero es el vapor de agua. Para conseguirlo, echamos un poco de agua en este jarrón para humidificar el aire de dentro. El segundo ingrediente son los aerosoles en torno a los cuales se condensan las gotitas. Esto lo conseguiremos prendiendo una cerilla para hacer humo. Ese humo generará núcleos de condensación alrededor de los cuales el aire húmedo formará gotas. Y ahora, el ingrediente final, que consiste en calentar el aire comprimiéndolo con una bomba como esta. Al hacer esto, el aire se dilata reteniendo más vapor de agua. Bombeamos. Y cuando quitemos la tapa, la presión caerá rápidamente. El aire se enfriará y ya no podrá absorber tanto vapor de agua, por lo que ese vapor se condensará en forma de gotitas alrededor de los aerosoles. Bueno, a ver si funciona. Ahí tenemos la nube. La receta parece sencilla, pero las nubes no revelan sus secretos fácilmente. Lo que hace que el estudio de las nubes sea algo tan complejo y fascinante a la vez es la diversidad de mecanismos físicos que tienen lugar en su desarrollo. Se trata de un fenómeno natural que opera tanto a escala micrométrica, con los núcleos de condensación, como a escala de miles de kilómetros, con las depresiones tormentosas. Para entender cómo se forman las nubes, hay que saber cómo funciona la circulación de aerosoles alrededor de la Tierra, ya que sin aerosoles no hay núcleos de condensación y sin ellos no hay nubes. Este modelo en 3 dimensiones nos permite identificar las fuentes de aerosoles naturales y rastrearlos. Vemos fuentes naturales de aerosoles aquí, en los volcanes de Vanuatu y en los de Nueva Guinea, Papúa, y aerosoles de fuego o de polvo en Australia. Y aquí, en el océano Antártico, vemos las tormentas que hacen ascender el rocío del mar. La ciencia de las nubes precisa tal cantidad de datos que los científicos deben recurrir a superordenadores. Estas máquinas tienen una capacidad de cálculo impresionante. Son capaces de segmentar el globo terráqueo en zonas de apenas unos kilómetros cuadrados y registrar en cada una de ellas el nivel de humedad, la temperatura, la presión atmosférica y la cantidad y el tipo de aerosoles presentes en el aire. Con estos datos, los ordenadores calculan la probabilidad de formación nubosa en cada área. Lulin nos mostrará dónde se generan más nubes. Bueno, Daniel, lo que vemos aquí es una simulación de la distribución nubosa a partir de un modelo digital. La mayoría de las nubes se forman en los trópicos, mientras que en las zonas desérticas hay muchas menos. Las nubes son esenciales para la vida en la Tierra. Suavizan la temperatura filtrando una parte de los rayos solares. Y a la inversa, la cobertura nubosa conserva una parte del calor que refleja la superficie terrestre evitando que el planeta se enfríe demasiado. Estas masas algodonosas son un termostato natural. Si hiciéramos desaparecer todas las nubes de la atmósfera con un interruptor, la temperatura en la superficie terrestre aumentaría como mínimo 10 grados.
Pero no todas las nubes reflejan igual los rayos solares. Las nubes blancas, como finos vestidos veraniegos, ¿protegen mejor del calor? Daniel vuelve al monte con su mochila para responder a esta cuestión. Quiero enseñaros cómo influye el tamaño de las gotitas del interior de las nubes en su capacidad para reflejar la luz y en cómo se refleja eso en el flujo de energía que entra y sale de la Tierra. En este recipiente tengo bolitas de cristal que son brillantes y bastante blancas. Las de este otro son más grandes y mucho más oscuras, ya que reflejan menos la luz. Las nubes formadas por gotas más pequeñas son más blancas y reflejan mejor el calor del sol. Pero, ¿qué determina el tamaño de las gotas que conforman una nube? Para responder a esta pregunta y desvelar los secretos de las nubes, hay que observarlas de cerca. Hey Larry, ¿qué tal? Estoy aquí, Daniel. ¿Estás con la avioneta? ¿Qué haces? Compruebo las ondas para un vuelo de prueba. El objetivo de este proyecto es analizar la composición química de los aerosoles. Estos sensores medirán los aerosoles más grandes. Y con esto mediremos la cantidad de agua de las nubes. ¡Qué interesante! Esta avioneta equipada con sondas y sensores explora la anatomía de las nubes. Esas ondas nos dan información sobre el tamaño, la forma y la naturaleza de las partículas presentes en las nubes. Y ese sensor mide las turbulencias. El nivel de turbulencias nos da una idea sobre cómo circula el aire en el interior de la nube. De hecho, aún no sabemos a ciencia cierta cómo interactúan las masas de aire húmedo del interior de una nube y el aire seco del exterior. ¿Acaso el aire seco diluye el húmedo? ¿En qué proporción? Es uno de los misterios que pretendemos resolver con la avioneta. Daniel y sus compañeros quieren ver cómo evolucionan las gotitas del interior de las nubes en función del aire que las rodea. El ordenador de a bordo registra la humedad del aire, su temperatura, la presión atmosférica, la fuerza de las turbulencias y el tamaño y la naturaleza de los aerosoles. Los instrumentos del exterior de la avioneta toman muestras de las nubes. Todos los datos recopilados durante el vuelo son transferidos de inmediato a los ordenadores superpotentes de la universidad. Mira, es fantástico. Es una simulación de las gotas de agua del interior de las nubes. Lo que queremos es entender cómo afectan las turbulencias del aire a las interacciones entre las gotitas de las nubes. Gracias a esta simulación, vemos que las turbulencias hacen que las gotitas entren en contacto y se fusionen. Así es como las gotas en suspensión crecen y acaban transformándose en gotas de lluvia. Aquí vemos reflejada la primera fase de la formación de la lluvia. A medida que la temperatura desciende en las capas de aire donde flota la nube, las gotas de vapor de agua van fusionándose, creciendo y volviéndose cada vez más pesadas. Cuando alcanzan el tamaño máximo, dejan de poder mantenerse en suspensión y caen en forma de lluvia. El agua esparcida por las nubes
condiciona la vida en nuestro planeta. La frecuencia y abundancia de las precipitaciones influyen en la fertilidad del suelo y en la vegetación que configura el paisaje. En todos los rincones de la Tierra van surgiendo equilibrios de diversos tipos. Para descubrirlos, habrá que explorar los ricos y variados vínculos que se dan entre el aire, el suelo, las plantas y los animales. Un nuevo viaje en el que seguiremos investigando al ser vivo en constante evolución que es la Tierra.